Bueno, empezamos con la evolución, digamos, de la población en España. Actualmente la población española tiene algo más de 47 millones de habitantes. Es un país poblado dentro de lo que encontramos en Europa, aunque se encontraría por detrás de países como Francia, Italia, Reino Unido o Alemania, ¿de acuerdo? En población. Bien, las fuentes de información que tenemos para conocer la población, pues serían básicamente el censo, que se hace cada 10 años, el último fue en 2011, y que hace un recuento, digamos, de la población del país, con todo lujo de detalles, por edad, sexo, nacionalidad, estado civil, nivel de estudios y demás. Después tendríamos los padrones municipales, antes se hacían cada 5 años, pero ahora ya se están actualizando cada 1 de enero de cada, digamos, de cada nuevo año. Se encargan los propios ayuntamientos de ir gestionándolos. Tendríamos también los registros civiles, que es donde se inscriben pues todos los nacimientos, las defunciones, los matrimonios, y que dependería del Ministerio de Justicia. Y por último también pues estadísticas que se hacen por áreas, por ejemplo pues la propia estadística de la población activa para saber número de desempleados que hay y demás. Bien, ya respecto a la población como tal en España, tendríamos que decir que se produjo un escaso desarrollo, un escaso crecimiento de la población hasta el siglo XIX. Durante toda la Edad Antigua y la Edad Media hubo un cierto aumento porque la natalidad era bastante alta, pero esto se contrarrestaba con una mortalidad que también era alta. De hecho, con picos de mortalidad que a veces incluso superaba la natalidad cuando se producían frecuentes episodios de guerras, de epidemias o de hambruna. Tenemos que destacar que en el siglo XVI es cierto que sí que hubo un cierto ascenso, en el XVII una crisis importante, sobre todo, ya digo, por epidemia, por ejemplo, la de la peste negra. En el siglo XVIII vuelve a haber un cierto aumento por mejoras en la alimentación y también a nivel sanitario, con menos incidencia de epidemias. Y al final del siglo XIX es cierto que empezamos a ver un cambio en la tendencia, con un descenso progresivo de la natalidad y también de la mortalidad. Entonces ahí vamos a ir viendo cómo va cambiando el modelo poco a poco. Mira, durante el siglo XX, pues durante la primera mitad del siglo XX, es cierto que hubo un crecimiento importante al principio, lo que pasa es que va a haber episodios importantes con mortalidades muy grandes que van a hacer que la población no crezca todo lo que se esperaba. Por ejemplo, la gripe de 1918, una pandemia con niveles semejantes a lo que estamos viviendo ahora mismo con el coronavirus. Después la Guerra Civil Española, que bueno, transcurre del año 1936 hasta el año 1939 y que provocó pues, muchísimas muertes y también falta de nacimiento porque generalmente los hombres estaban en el frente o bueno, habían fallecido y en muchos casos, por tanto, en estos años no va a haber, la natalidad se va a frenar claramente y después también por una posguerra marcada por la hambruna y por la propia represión política de los vencedores en esta guerra civil. ¿Qué pasa? Pues que desde el año 1950 hasta el año 1975 se produce una explosión demográfica sin precedentes en nuestro país, con una elevada natalidad, promocionada de hecho por el propio poder político, y con una mortalidad que descendió de manera salvaje. Entonces vamos a tener unos años en los que con índices de natalidad muy elevados e índices de mortalidad muy bajos, pues vamos a encontrarnos con un crecimiento explosivo, digamos, de la población. Eh, Esto va a traer, sobre todo, que se produzca un éxodo rural muy importante. Es decir, que la gente desde el campo marche hacia las ciudades, hacia las zonas costeras, donde había un nivel de desarrollo más importante, para poder buscar oportunidades laborales que en el campo no encontraban. Bien, ¿qué pasa? Pues que en los últimos años, digamos, desde que existe democracia, desde el año 1975, se produce un cambio de tendencia y vamos a encontrar un crecimiento natural que es muy bajo, básicamente marcado por una natalidad que se va a convertir en una de las más bajas que existe en el mundo y una mortalidad que también es baja y que a medida que se produzca un envejecimiento de la población, pues la mortalidad incluso va a superar las tasas de natalidad. Bien, la fecundidad en nuestro país es muy escasa. Prácticamente cada mujer hay una media de 1,4 hijos por mujer, con lo que no se asegura el relevo generacional. Digamos, de cada dos
digamos, lo que dice la lógica, es que de cada 2 adultos deberían engendrar al menos 2 niños para que se mantuviera la misma población. Si no se engendran 2 hijos, pues lógicamente la población iría aminorándose, lo dice la propia lógica. Bien, este descenso en la natalidad, pues básicamente se debe a que es cierto que hay un coste muy elevado para el mantenimiento de los hijos, que la mujer se ha incorporado al mundo del trabajo, afortunadamente, al final del siglo XX y el siglo XXI en nuestro país, prácticamente todas las mujeres se incorporan al mundo del trabajo y eso dificulta en cierto modo, por problemas de conciliación familiar y demás que existen, dificultan en cierto modo que se puedan tener hijos. Bien, la mortalidad en este caso también siguió descendiendo inicialmente por la mejor calidad de vida, por un sistema sanitario bastante depurado, con lo que la esperanza de vida es muy alta y fruto de esa esperanza de vida alta y del aumento de ancianos que existen en nuestro país, pues vamos a tener unas tasas de mortalidad que poco a poco van a ir aumentando y que ya os decía que en muchos casos van a superar las tasas de natalidad. Entonces diríais, bueno, entonces que estamos abocados a ir perdiendo población, porque si la mortalidad es mayor que la natalidad vamos a perder población. Bueno, esto se contrarresta, digamos, en cierto modo, con la llegada de inmigrantes, que ya os decía, que personas jóvenes que llegan a nuestro país, que vienen también con otra cultura, que rejuvenecen la población y que va a permitir, digamos, un sostenimiento de esta situación. Es cierto que con la crisis de los años 2010, pues se frenó la tendencia de llegada de inmigrantes, pero se sigue manteniendo un alto número, ¿de acuerdo? Ya os hablaré de ello. Muchas gracias.